El grito de mi nuera aún retumbaba en mi cabeza cuando el empleado de la aerolínea me miró confundido con mi pasaporte en la mano. Señora, su asiento ya no está disponible. Detrás de mí, Pamela dijo fuerte, para que todos la oyeran: ese lugar ahora es para mi mamá. Los niños la quieren más. Mi hijo Esteban no dijo una palabra, solo bajó la mirada y asintió. Sentí que las piernas se me aflojaban. El aeropuerto giró un segundo. Me quedé ahí parada, invisible, con el corazón hecho polvo. Y sin embargo, un minuto después, yo sería la que haría temblar a todos. Nunca pensé que la historia de mi familia empezaría a romperse justamente el día en que yo intentaba unirnos. Yo había pagado todo el viaje, los vuelos a Cancún, el hotel frente al mar, el desayuno incluido para mis nietos. Era mi regalo para Esteban, mi único hijo, y para su familia. Mi ilusión era ver a mis nietos correr por la arena, sentir el sol en la cara, escuchar sus risas sin el ruido del trabajo o las preocupaciones. Había tardado 2 años en ahorrar aquel dinero, separando un poco de mi pensión, otro poco de la venta de mis bordados y otro de los tamales que hacía los sábados. Cuando finalmente tuve lo suficiente, lloré frente a la ventanilla del banco. No de cansancio, sino de orgullo. Ese viaje era mi manera de decirles: aquí sigo. Sigo siendo parte de ustedes. Pero mientras caminábamos por el aeropuerto, algo ya se sentía extraño. Pamela no me dirigía la palabra desde la mañana. Apenas un buenos días seco sin mirarme. ¿Y Esteban? Pues Esteban estaba nervioso, como si escondiera algo. No sabía que ese algo era yo. Al llegar a la fila del check-in, mis nietos estaban emocionados. Abuela, abuela, vamos a ver el mar. Me abrazaron las piernas con esa inocencia que todo lo limpia. Yo les acaricié el cabello y les dije: sí, mis amores, la abuela va con ustedes. Pero no sabía que esa sería la última vez que podría decirlo con seguridad. Cuando entregué mis documentos, el joven del mostrador frunció el ceño. Señora Mercedes, ¿está segura de que viaja con este grupo? Claro, joven, yo pagué todo. Respondí con una sonrisa que intentaba ocultar el temblor de mi voz. Él miró la pantalla, luego a Pamela, luego otra vez a mí. Es que su asiento aparece a nombre de otra persona. Yo no entendía. ¿Cómo que otra persona?, pregunté. Y fue entonces cuando Pamela dio un paso al frente, con ese tono altanero que usaba cuando quería humillarme. Sí, joven. Le quitamos su asiento para dárselo a mi mamá. Los niños se sienten más cómodos con ella. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo que le quitaron mi asiento?, pregunté volteando hacia mi hijo. Esteban tragó saliva. Ni siquiera pudo verme a los ojos. Mamá, entiéndelo. Es mejor así. Mi suegra nos ayuda más con los niños. Tú te cansas. Tú te cansas. Como si fuera una carga. Como si no hubiera pasado mi vida entera partiéndome el lomo para sacarlo adelante. Sentí una presión en el pecho. No sabía si era rabia, tristeza o simplemente el peso del abandono. Quise responderle, gritar algo, recordarle quién soy. Recordarle cuántas noches me quedé sin cenar para que él pudiera comer. Cuántas veces cosí hasta que se me entumecieron los dedos para comprarle sus uniformes. Pero no dije nada. No porque aceptara lo que estaban haciendo, sino porque entendí algo. Ellos ya habían tomado su decisión, y esa decisión no me incluía. Respiré hondo. Miré a mis nietos, que me observaban confundidos. Les sonreí. Vayan, disfruten su viaje, les dije. Me di la vuelta, tomé mi maleta y caminé hacia la salida del aeropuerto, sintiendo las miradas curiosas de desconocidos que habían presenciado mi vergüenza. Cada paso dolía, pero en medio de ese dolor
algo dentro de mí se encendió. Un pensamiento, un recuerdo y una decisión. Porque en mi bolso llevaba un sobre que guardaba algo que Pamela jamás imaginó. Un sobre capaz de cambiarlo todo. Y yo ya no tenía nada que perder. Con el corazón latiendo fuerte, supe que la humillación de ese día no sería el final de mi historia. Sería el principio. El camino de regreso del aeropuerto fue largo, más largo de lo que marcaban los kilómetros entre Ciudad de México y Puebla. El taxista me hablaba de música del tráfico, de un partido de fútbol, pero yo no escuchaba nada. Solo veía una y otra vez la imagen de mi hijo bajando la mirada, mientras me quitaban el lugar en el avión que yo misma había pagado. Ese gesto suyo tan pequeño y tan grande, al mismo tiempo, abrió una grieta que no supe cómo cerrar. Mientras el auto avanzaba, inevitablemente, recordé cómo empezó todo. Hay dolores que no nacen de un solo golpe, sino de pequeños cortes hechos durante años, hasta que un día uno se da cuenta de que está sangrando por dentro. Hace casi 10 años, cuando Pamela llegó a nuestras vidas, pensé que era una bendición. Una muchacha joven bonita, con modales suaves y una sonrisa de esas que engañan al corazón cansado de una madre viuda. Yo había criado a Esteban sola desde que tenía 7 años. Su padre murió en un accidente de carretera y desde entonces mi vida se convirtió en trabajar y sobrevivir, pero sobre todo en proteger a mi hijo. Cuando Esteban me dijo que quería casarse con Pamela, yo sentí alivio. Pensé, por fin alguien lo querrá, como yo por fin tendrá a alguien que cuide de él cuando yo ya no pueda. No sabía que con el tiempo sería al revés, que Pamela sería la persona que lo alejaría de mí, que me convertiría en una sombra en la casa que yo ayudé a pagar. Al principio todo era cordial. Ella me llamaba suegrita, me ofrecía café, me pedía recetas. Pero después del nacimiento del primer niño, algo cambió. Yo ya no era bienvenida en ciertas conversaciones. Cuando opinaba algo sobre los bebés, ella sonreía con un gesto tenso y decía, «Gracias, Mercedes, pero ahora las cosas se hacen diferente», como si yo hubiera sido madre en la edad de piedra. Poco a poco mi lugar se fue reduciendo. De invitada de honor en los cumpleaños de Esteban, pasé a estar sentada lejos junto a las tías lejanas. De cocinar con gusto para reuniones familiares, pasé a recibir instrucciones de Pamela como si yo fuera la criada ponga menos sal. Eso ya no se usa. Es que usted no entiende. La primera vez que sentí una punzada real fue cuando la escuché murmurar con su mamá, creyendo que yo no las oía. Mi suegra quiere meter la mano en todo. Ojalá Esteban entendiera que necesitamos nuestro espacio sin ella. Ese día, Esteban notó mi silencio, pero no preguntó nada. Tal vez porque tampoco quería saber la respuesta. Los años pasaron y yo me fui adaptando, o mejor dicho, resignando. Ayudaba donde podía, callaba donde me humillaban, sonreía donde me dolía. Total, eran mi familia. ¿Qué otra cosa podía hacer una madre que quiere seguir cerca de su hijo? Pero hubo señales que ahora veo con claridad. Señales que ignoré porque preferí creer en la ilusión de que todavía tenía un lugar en sus vidas. Como aquella Navidad, cuando propuse hacer tamales tradición que mi esposo amaba, y Pamela respondió, «Ay, Mercedes, es que mi familia come cosas más modernas. Los tamales pesan mucho. Mejor hacemos lasaña». O cuando su mamá empezó a ocupar más espacio en la casa que yo. Celebraciones en mi ausencia, decisiones tomadas sin consultarme. Incluso mis nietos comenzaron a repetir frases que no venían de ellos. La abuela Carmen, la mamá de Pamela, cocina más rico.
La abuela Carmen nos compra juguetes más grandes. La abuela Carmen sí sabe jugar. Yo reía para no llorar. ¿Qué culpa tenían ellos? Cuando mi segundo nieto cumplió 4 años, comprendí que la distancia ya era parte de nuestra dinámica. En la fiesta, Pamela me pidió que me mantuviera ocupada con algo, y su mamá se sentó junto a Esteban, tomándolo del brazo, como si fuera ella quien lo había criado. Me hirvió la sangre, pero guardé silencio. Esa noche, cuando regresé a mi casa pequeña en Puebla, me senté frente al altar donde tengo la foto de mi esposo. Viejo, parece que ya no tengo lugar aquí, le dije sintiendo que las lágrimas me quemaban el rostro. Fue entonces cuando tomé la decisión que sin saberlo cambiaría todo. Empecé a ahorrar para un viaje familiar, un viaje grande, hermoso, inolvidable. Pensé que tal vez, si yo regalaba una experiencia así, todos podrían verme de nuevo, no como la señora que estorba, sino como la madre que siempre he sido. Mis manos cansadas de bordar juntaron peso por peso. Aprendí a hacer gelatinas artísticas y las vendí en el mercado. Ofrecí clases de costura. Renuncié a comprar medicinas caras y busqué alternativas. Todo para reunir el dinero suficiente. Cuando finalmente tuve lo necesario para pagar el viaje a Cancún, mi corazón se llenó de esperanza. Llamé a Esteban emocionada. «Hijo, tengo una sorpresa», le dije. «¿Qué pasó, mamá?» «Pagué un viaje para todos, para que descansemos, para que los niños disfruten, para que estemos juntos». Hubo un silencio raro largo. «Ah, qué bien, mamá. Qué detalle. Pamela estará sorprendida». Sí, sorprendida, pero no de la forma que yo esperaba. Los días previos al viaje, Pamela evitó hablar conmigo. Decía que estaba muy ocupada empacando, aunque solo llevaba ropa suya y de sus hijos. La suya la preparaba su mamá. Yo insistí en ayudar, pero cada vez que intentaba colaborar, ella encontraba la forma de hacerme sentir torpe o fuera de lugar. La noche anterior, mientras planchaba mi única blusa bonita, escuché su voz desde la otra habitación. «Esteban, es que tu mamá... No sé. No quiero que arruine el viaje. Siempre se cansa, siempre se queja. Y los niños prefieren a mi mamá. Pamela, por favor». «Ay, Esteban, tú sabes que tengo razón». Yo me congelé sosteniendo la plancha. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esa noche dolió más. Tal vez porque yo seguía creyendo que ese viaje podía unirnos. Tal vez porque estaba demasiado ciega de amor. Y así llegó el día del aeropuerto, la humillación, la retirada silenciosa, el sobre en mi bolso. Si en ese momento hubiera sabido todo lo que venía después, las revelaciones, las traiciones, el cambio definitivo en mi vida, quizá habría llorado. Pero no. Esa mañana, al salir del aeropuerto, sentí algo distinto, una calma extraña. La calma de una mujer que ha sido empujada al borde y finalmente decide no caer, sino levantarse. Y yo estaba por hacerlo. El taxi me dejó frente a mi casa casi 2 horas después. El sol ya estaba alto, pero yo sentía un frío en el pecho que no correspondía al clima. Abrí la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar algo, aunque la única que vivía allí era yo. Dejen que les diga algo. El silencio de una casa vacía puede ser un consuelo o una tortura. Ese día fue lo segundo. Coloqué mi bolso sobre la mesa, el mismo bolso en el que llevaba el sobre que cambiaría mi destino, pero aún no lo saqué. No quería verlo. No todavía. Tenía que recordar, tenía que ordenar lo que había sucedido en ese aeropuerto para no volverme loca. Me senté, apreté mis manos sobre el regazo y volví atrás a los minutos que habían pasado antes de que mi mundo se quebrara. El aeropuerto estaba lleno de gente.
familias emocionadas, niños con mochilitas de caricaturas, parejas abrazadas, listas para unas vacaciones merecidas. Yo caminaba detrás de Esteban y Pamela arrastrando mi maleta pequeña, esa que había comprado en oferta meses atrás, soñando con pisar la arena blanca de Cancún. Mis nietos iban tomados de la mano saltando. «Abuela, abuela, ¿habrá delfines?», preguntó el más pequeño. Yo reí, apretándole la mejilla con ternura. «Claro que sí, mi amor. Y tú los vas a saludar de mi parte». No sabía que ese saludo sería lo único que les mandaría en ese viaje. Mientras avanzábamos hacia el mostrador de la aerolínea, sentí un ligero malestar, como si algo no encajara. Pamela hablaba rápidamente con su mamá por teléfono. «Sí, mami, te lo juro, todo está perfecto. No habrá problema. Sí, ya casi llegamos». «¿Ya casi llegamos? ¿Por qué suena como si ella también viajara?», pensé. Pero antes de que pudiera atar los hilos, llegamos al mostrador. El empleado era joven amable, con una sonrisa cansada de ver familias apuradas y viajeros frustrados. «Itinerario y pasaportes, por favor». Pamela entregó su folder perfectamente organizado, hecho con esa eficiencia que siempre usaba para impresionar a los demás. Yo, nerviosa, saqué mis documentos con prisa, queriendo mostrar que podía hacer lo que pertenecía allí. Todo estaba bien, hasta que ya no lo estuvo. El joven pestañeó, miró la pantalla otra vez y luego me miró a mí. «Señora, ¿usted viaja con este grupo?». «Sí, joven, soy la mamá del señor Esteban». «Ah», se rascó la cabeza. «Es que aquí aparece que su asiento fue reasignado esta mañana». Reasignado. Una palabra simple, pequeña, pero que me perforó el estómago. Pamela dio un paso adelante, con una sonrisa dulce y venenosa. «Sí, joven. Yo hice el cambio. Mi mamá ocupará ese asiento. Los niños se sienten más cómodos con ella». El joven parpadeó varias veces confundido. Pero la reservación dice que esta señora pagó el paquete completo. Y es su regalo para la familia», respondió Pamela sin mirar mi cara. «Así que ella no tendrá problema en ceder su lugar». «¿Verdad? Regalo ceder mi lugar, no tener problema». Sentí que mis oídos zumbaban. Quise hablar, lo juro. Quise decir «no». Este viaje es mío también. Yo lo pagué. Yo trabajé duro para esto. Pero la voz no me salió. Solo pude ver a Esteban, mi hijo, mi único hijo, ese al que le limpié las rodillas cuando se caía, ese al que alimenté aunque yo no comiera, ese por el que trabajé hasta que mis manos se doblaron de tanto coser. «Esteban», susurré sin aire. «¿Esto es cierto?». Él no me miró. Solo dijo con la voz más baja que he escuchado en toda mi vida: «Mamá, es lo mejor. Por favor, entiende. Te cansas mucho. Y, bueno, los niños están más encariñados con mi suegra». Que no podía seguir el ritmo, que era una carga, que mis nietos preferían a otra mujer que no los había visto nacer. Yo asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque mi corazón estaba tan roto que no podía mantenerme de pie si discutía. La gente en la fila murmuraba. Unos me veían con pena, otros con lástima, otros con incomodidad. Ese tipo de mirada que te regalan cuando presencian una humillación que no les pertenece, pero de la que tampoco apartan la vista. Pamela se cruzó de brazos triunfante. «Gracias por entender, señora Mercedes, siempre tan considerada». Mi nieta mayor me abrazó la pierna. «Abuela, ¿no vienes?». Yo me agaché acariciando su cabello. «Vayan, mi amor, disfruten por mí. La abuelita vendrá en otro momento». Una mentira para protegerlos y para proteger lo que quedaba de mí. Me levanté, tomé mi maleta, respiré hondo y di media vuelta.
Cada paso que di hacia la salida fue una batalla. Cada paso me decía, te quedaste sola. Pero otro paso, uno escondido, me susurraba, no, no estás sola, aún tienes dignidad. Al llegar a la puerta principal, mis piernas temblaron. Me detuve un instante sin querer soltar las lágrimas. Fue allí cuando recordé el sobre. El sobre. Aquel que tenía guardado desde hacía una semana. Aquel que contenía una información que Pamela jamás imaginó. Aquel que había supuesto que solo usaría en caso de algo grave. Y sí, ese día había sido grave. Lo saqué del bolso, sentí el grosor entre mis dedos. Y por primera vez, desde que me quitaron mi lugar, sonreí. Despacito, doloroso, pero real. Porque entendí algo fundamental. No me habían dejado fuera del viaje. Me habían abierto la puerta a descubrir la verdad. Y yo iba a entrar. Volví al presente, sentada en mi cocina. Miré el sobre la mesa. Pues sí, Mercedes, me dije a mí misma. Te humillaron, pero también te dieron valor. Valor para hacer lo que siempre evitaste. Valor para enfrentar lo que siempre temiste. Porque lo que ese sobre contenía no solo cambiaría mis planes, cambiaría toda nuestra familia. Y lo peor o lo mejor es que Pamela ni siquiera lo veía venir. El sobre seguía sobre la mesa iluminado por un rayo de sol que entraba por la ventana. Era como si el destino lo señalara con el dedo, recordándome que lo que había dentro no podía seguir oculto. Lo tomé con las manos aún temblorosas. El papel grueso y rígido parecía pesar más que mis propios pensamientos. Ese sobre no había aparecido en mi vida por casualidad. Lo había preparado semanas atrás, no por coraje, sino por intuición. Porque una madre siempre sabe cuando algo no está bien en su familia. Y en la mía llevaba tiempo sintiendo cómo las piezas se movían silenciosas, peligrosas. Todo comenzó 3 meses antes del viaje, cuando recibí por error un estado de cuenta dirigido a mi hijo. El cartero lo dejó en mi buzón, como siempre hacía cuando Esteban usaba mi dirección para ciertos trámites. Yo no acostumbro a abrir lo que no es mío, pero ese sobre venía ya rasgado en una esquina. Cuando lo tomé, vi una cifra en tinta negra que me paralizó un préstamo de casi 200,000 pesos. Mi corazón dio un salto. ¿Esteban pidió un préstamo? ¿Para qué? ¿Por qué no me dijo nada? Lo guardé sin decir nada, esperando tener una conversación tranquila con él. Pero cuando lo mencioné, casualmente, Pamela respondió antes que mi hijo. Ah, eso. Es para arreglar unas cosas de la casa y para unas mejoras que necesitamos. No te preocupes, Mercedes, tú no entiendes mucho de finanzas. El tono, ese tono que siempre usaba cuando quería empequeñecerme, me hizo apretar los dientes. Esteban evitó mis ojos. Sí, mamá, todo está bajo control. Pero no estaba bajo control, porque al mes siguiente llegó otro aviso. Y luego otro, con cantidades que se acumulaban como nubes negras antes de una tormenta. Yo veía cómo Pamela hablaba por teléfono a escondidas, cómo salía de la casa, sin avisar cómo regresaba siempre orgullosa, sonriendo como si supiera algo que nadie más sabía. No era solo que me tratara mal, era algo más profundo, más oscuro. Y luego estuvo la conversación que escuché accidentalmente. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de servicio, escuché la voz de Pamela desde la sala. Había dejado la puerta entreabierta. Su tono era bajo, pero firme, casi frío. Sí, ya casi está hecho. No creo que ella diga nada. Pausa. Sí, mi mamá también piensa lo mismo. Esteban solo tiene que firmar, y con la vieja fuera del camino será mucho más fácil. Otro silencio,
Claro que sí. Cuando esté todo arreglado, venderemos la propiedad. Se me heló la sangre. La vieja fuera del camino. Yo era la vieja. La casa. ¿Vender qué casas? No pude moverme durante varios segundos. Sentí como si alguien hubiera puesto piedras calientes en mi estómago. ¿De qué hablaban? ¿Qué quería vender Pamela? ¿Por qué mencionaba mi ausencia como una ventaja? Cuando se fueron ese día, esperé a que la casa quedara en silencio. Luego caminé hacia el estudio de Esteban. Sabía que Pamela guardaba documentos allí, porque ella misma lo presumía. Yo soy la que lleva los papeles importantes. Esteban es demasiado distraído. Y sí, allí estaban. Una carpeta azul guardada en el cajón inferior, escondida entre otras. La abrí con el corazón retumbando en mis oídos. Dentro había varias hojas impresas con un título que me hizo sentir vértigo. Autorización para trámite de venta de inmueble. Mi respiración se detuvo. Era la casa. Mi casa. La que yo había heredado de mi esposo y luego compartido con Esteban cuando se casó. La que yo permití que siguieran usando cuando me mudé a Puebla. La que seguía estando a mi nombre porque yo había decidido no cambiar la escritura después de enviudar. Estaba todo listo, solo faltaba mi firma, o la de Esteban engañado. Y allí entendí algo. Pamela no solo quería sacarme del viaje, quería sacarme de la familia y de mi propio patrimonio. Mi primer impulso fue llorar, mi segundo gritar, pero luego vino un tercero inesperado, un silencio frío calculado que nunca había sentido antes. Ese silencio en el que una madre deja de ser ingenua. Tomé fotos de cada documento con mi celular. Las imprimí al día siguiente en una papelería. Las guardé en el sobre que ahora descansaba sobre mi mesa. Y mientras hacía todo eso, surgió dentro de mí una claridad espeluznante. Pamela no era solo una nuera difícil, era una mujer peligrosa, una mujer acostumbrada a obtener lo que quería, al precio que fuera. Cuando pagué el viaje familiar, ese viaje que yo imaginaba lleno de risas, abrazos y reconciliaciones, lo hice con esperanza, con ilusión, con fe en que mi amor podía reparar lo que se estaba rompiendo. Pero mientras veía cómo el dinero salía de mi cuenta bancaria, comencé a preguntarme si Pamela veía ese gesto como un regalo o como una oportunidad, porque cada vez que mencionaba el viaje, ella tenía respuestas tensas apresuradas. Y Mercedes, no se preocupe por eso. Sí, ya veremos. Usted solo trate de no abrumar a los niños. Un día incluso comentó con su madre enfrente de mí. Si ella no fuera tan torpe, la llevaríamos más seguido. Y ambas rieron. Esa risa se me quedó grabada en el pecho. Fue entonces que me hice una promesa. No permitiría que me borraran de mi propia familia sin saber la verdad. El sobre con las pruebas había nacido de esa promesa. Lo preparé no para usarlo contra ellos, sino por si algún día necesitaba defender mi dignidad. Algo en mí sabía que Pamela estaba dando pasos demasiado grandes, demasiado confiados. Y tenía razón, porque días antes del viaje escuché una frase que me desgarró. Ya hablé con la agencia. Si Mercedes no viaja, podemos cambiar el paquete y aprovechar mejor el dinero. Mi mamá puede ocupar su lugar. Es lo más lógico. Lógico. Borrarme a mí de lo que yo pagué. Lógico. Reemplazarme. Lógico. Desaparecerme poquito a poco. Y entonces comprendí que el viaje no era el problema. Era el síntoma de algo que venía creciendo desde hacía años, una raíz podrida que yo había ignorado por demasiado amor.
Cuando cerré la carpeta con las copias impresas y guardé todo en el sobre, me temblaban las manos. No vas a poder conmigo. Pamela, susurré en la penumbra de mi sala. No esta vez. Ese sobre era mi escudo, mi verdad, mi salvación. Y ahora, después de la humillación del aeropuerto, ya no pensaba guardarlo más. Porque la familia no se destruye sola. La destruyen los silencios. Y yo había guardado silencio demasiado tiempo. Me quedé un largo rato mirando el sobre como si pudiera responderme. Afuera pasaba un carrito de camotes, el silbato agudo cortó el aire y me regresó por completo al presente. No podía seguir sentada allí, con el alma hecha pedazos y los ojos secos. El llanto ya no servía de nada. Ya basta, Mercedes, me dije en voz alta. Hoy se acabó el papel de víctima. Tomé el bolso, guardé el sobre con las copias de los documentos y respiré hondo. Tenía que moverme. Tenía que hacer algo ahora, no mañana, no después de pensarlo bien, porque eso era lo que siempre hacía, esperar, aguantar, justificar. Y justamente allí recordé lo que había pasado ese minuto después de salir del aeropuerto. Mientras caminaba hacia la salida con la maleta rodando detrás de mí, sentí que me costaba trabajo respirar. No sabía si era por la humillación o por el coraje. Un guardia me abrió la puerta automática y la luz del exterior brillante, casi hiriente, me dio en la cara. Fue en ese instante que mi mano buscó mi celular dentro del bolso casi por instinto. Lo saqué. Mis dedos marcaron el número de la agencia de viajes. Buenos días. Habla Mercedes Luna, la persona que pagó el paquete familiar a Cancún para Esteban Ramírez. Sí, ese mismo. La chica del otro lado confirmó mis datos amable. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Tragué saliva. Quiero que deje bien asentado algo en el sistema. Soy la única titular del pago. Y a partir de este momento, cualquier cambio, cargo extra o ampliación de servicios deberá hacerse con mi autorización por escrito. Si alguien intenta usar mi dinero o mis datos, lo reporto como fraude. Hubo un silencio breve. La chica carraspeó. Claro, señora Mercedes, lo anoto en su expediente. Y otra cosa, añadí con la voz más firme que pude, quiero cancelar todos los servicios adicionales que pagué para el grupo. Excursiones, traslados premium, ese paquete especial de cena en la playa. Todo. La chica dudó. Pero señora, eso afecta la experiencia del viaje. Lo sé, déjelos con lo básico. A partir de ahora, si quieren lujos, que los paguen ellos. Colgué con el corazón golpeándome el pecho. No era venganza por capricho, era poner un límite. Si me iban a borrar del viaje, que lo hicieran sin mi sacrificio encima. Ese fue el primer movimiento. El segundo lo haría ahora. Caminé hasta la sucursal del banco, a 3 cuadras de mi casa. El calor del mediodía pegaba fuerte, pero no me importó. Sentía que cada paso que daba era un ladrillo que colocaba para construir una nueva versión de mí misma. Al entrar, el aire acondicionado me envolvió con su frío artificial. Me formé sosteniendo mi número de turno mientras mi mente repasaba todas las renuncias que había hecho en los últimos años. ¿Cuántas veces me había quedado callada para no incomodar? ¿Cuántas veces había permitido que decidieran por mí? Cuando al fin pasé a la ventanilla, el ejecutivo me sonrió con un gesto profesional. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero retirar todo el dinero de mi cuenta de ahorros, dije sin rodeos. Todo, preguntó sorprendido. Todo. Buscó mis datos, tecleó, miró la pantalla. Son 850,000 pesos, señora. ¿Está segura? Lo miré a los ojos, más segura que nunca en mi vida. Firmé los papeles, sentí el peso de los billetes cuando los colocaron frente a mí.
no era solo dinero. Era años de trabajo, de sacrificios, de negarme cosas. Era, en cierta forma, mi vida convertida en números. No iba a dejar que nadie más pusiera las manos allí. Pedí que una parte se trasladara a una cuenta nueva, solo a mi nombre, en otra sucursal. El resto me lo dieron en un cheque de gerencia que guardé con el sobre de papeles. Al salir del banco, el sol me pareció diferente. No era que el mundo hubiera cambiado, era que yo estaba cambiando. El siguiente paso me daba más miedo que todos los demás ir con un abogado. No soy mujer de leyes ni de oficinas elegantes. Soy de cocina de hilos de mercado. Pero ese día crucé la puerta del despacho con el corazón latiendo fuerte. Era una oficina sencilla, ubicada encima de una farmacia, con muebles gastados pero limpios. Un letrero decía LIC, Ramiro Ortega, Asesoría Legal y Notarial. Una secretaria joven me ofreció asiento. Minutos después, salió un hombre de unos 50 y tantos, con lentes y un rostro amable. Buenas tardes, señora. Mercedes Luna, licenciado. Perdón que llegue así sin cita, pero necesito ayuda. Nos sentamos. Le expliqué todo, empezando por lo más importante, la casa, las deudas, los documentos que había encontrado, el préstamo, el intento de vender la propiedad sin mi consentimiento. Le mostré las copias que guardaba en el sobre. Él escuchó en silencio, tomando notas. A veces fruncía el ceño, a veces respiraba hondo. ¿La escritura de la casa está a su nombre?, preguntó al final. Sí, solo a mi nombre. ¿Y usted permitió que su hijo y su nuera vivieran ahí, claro? Es la casa donde lo crié. Yo me mudé a Puebla y se la dejé para que tuviera un hogar. Nunca pensé que... No terminé la frase. Él asintió comprensivo. Mire, señora Mercedes, lo que su nuera intentó hacer es muy grave. No puede vender esa casa sin su firma, pero sí puede intentar comprometer a su hijo con deudas que terminen afectando el patrimonio familiar. Lo primero es proteger legalmente lo que es suyo. Me explicó con palabras sencillas que podíamos hacer varios movimientos. Registrar ante notario que ningún trámite sobre la casa puede realizarse sin mi presencia física. Dejar constancia de que cualquier firma realizada sin mí sería denunciada como falsificación. Y lo que más me sorprendió, también puede hacer un testamento donde deje la casa directamente a sus nietos, con condiciones específicas, dijo. Así, si algo le pasa, su nuera no podrá tocar ni un ladrillo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Es eso justo para mi hijo?, pregunté con el corazón dividido. El licenciado suspiró. Su hijo es adulto. Él podrá hacer su propia vida, trabajar, rehacer su patrimonio. Pero usted necesita protegerse de quienes no la respetan. Piense que esto no es castigo, es previsión. Nos quedamos en silencio unos segundos. Afuera se escuchaba el ruido de un camión pasando. Yo pensé en Esteban, en su carita de niño, cuando tenía fiebre, en cómo lloraba la primera vez que fue a la escuela, y en cómo no pudo mirarme a los ojos en el aeropuerto. Hágalo, licenciado, dije al fin. Quiero dejar la casa para mis nietos, pero con una condición: que nunca me vuelvan a tratar como si no existiera. Él asintió y comenzamos a firmar papeles, a revisar datos, a preparar lo que yo llamaría más adelante mi red de seguridad emocional y legal. Al salir de la oficina del licenciado Ortega, el día ya estaba declinando. El cielo de Puebla se teñía de naranja y rosa. Pensé en algo que hasta ese momento no me había permitido en mí misma. Con una parte del dinero decidí hacer algo que jamás me había atrevido a imaginar. Compré un boleto de autobús y reservé un pequeño hotel en Veracruz frente al mar. No sería Cancún, ni todo incluido, ni fotos perfectas para las redes, pero sería mi viaje, sin gritos, sin humillaciones,
sin alguien diciéndome que estorbo. Esa noche desde mi cocina escribí un mensaje corto a Esteban. No un reclamo, no un drama, solo una verdad. Hijo, ya sé que estás en el avión. Quiero que sepas que yo también haré un viaje, pero el mío no incluye humillaciones ni desprecios. Cuando regreses, hablaremos y esta vez yo pondré los límites. Que Dios te cuide. Lo mandé. Vi que los 2 palomitas se pusieron azules. Imaginé su cara al leerlo. Imaginé la de Pamela cuando descubriera que las excursiones y lujos ya no estaban incluidos. Sí, los haría quedarse pálidos, pero no por venganza, sino para que por primera vez entendieran que yo también existo. El viaje a Veracruz me sentó en el alma como un té caliente en una noche fría. No fue un viaje lujoso ni perfecto, pero sí fue mío. Mis pasos, mis silencios, mis decisiones. Caminé por el malecón, comí pescado frito con limón, escuché el sonido del mar que parecía decirme, ya era hora de que pensaras en ti. Pero la calma no duraría. Sabía que tarde o temprano Esteban regresaría del viaje familiar y tendría que enfrentar la verdad. El mensaje que le envié antes de su vuelo no tuvo respuesta, ni un mamá, ni un ¿estás bien? Nada. Silencio absoluto. Yo imaginé que Pamela le había quitado el celular o lo había convencido de ignorarme. Así funcionaba ella, aislando, manipulando, envolviendo todo en su tono dulce pero envenenado. Pasaron 3 días. Yo seguía en Veracruz sentada en una banca mirando el mar cuando mi celular vibró. Era Esteban. Por un segundo dudé si contestar, pero el corazón de una madre nunca duda demasiado. Bueno, mamá. Su voz sonaba raspada como si hubiera llorado. ¿Dónde estás? Cerré los ojos. En Veracruz, hijo. Estoy bien. Hubo un silencio largo. Se escuchaba el murmullo de gente detrás de él, quizás en el aeropuerto. Mamá, necesitamos hablar. Urgente. ¿Puedo ir por ti? Mi pecho se apretó. No, yo tomaré un autobús. Nos vemos en Puebla en la casa. Cuando llegué, Esteban ya estaba allí sentado en la sala, con los codos sobre las rodillas y el rostro entre las manos. Parecía un niño perdido. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban rojos. Mamá. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Preguntó con la voz rota. Me senté frente a él con calma. Hijo, te he dicho muchas veces, pero nunca quisiste escuchar. Él cerró los ojos como si esas palabras fueran más duras de lo que podía soportar. En el viaje, dijo de pronto, pasaron cosas. No sé cómo explicarlo. Pamela estaba furiosa porque arruinaste la experiencia. La cena de bienvenida se canceló, las excursiones también. Ella decía que habías hecho todo para vengarte de ella. ¿Eso te dijo? Pregunté con serenidad. Sí, y mi suegra igual. Pero yo no tenía respuestas. Solo sabía que algo no encajaba. Se detuvo un momento antes de continuar. La última noche escuché a Pamela discutiendo con su mamá. ¿Discutiendo, sí? Ella decía, no puedo creer que esa vieja haya bloqueado todo. Ese dinero era para nosotras, era perfecto. Y su mamá le respondió, te dije que no confiaras en ella. Debiste haber vendido la casa antes. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Esteban siguió hablando, la voz temblorosa. Mamá. Cuando escuché vender la casa, supe que algo estaba muy mal. Tú nunca nos mencionaste nada. Supe que tenía que hablar contigo. Yo asentí. Era el momento. Saqué el sobre del bolso y lo coloqué sobre la mesa. Lee, hijo. Es hora de que conozcas la verdad. Esteban abrió el sobre con manos nerviosas. Sacó los documentos uno por uno. Los préstamos.
la autorización de venta, los movimientos bancarios sospechosos, las copias de mensajes, todo. Cada hoja parecía golpearlo más fuerte que la anterior. Al final dejó caer el paquete sobre sus piernas y se cubrió la cara. «Dios mío», susurró, «¿cómo pude ser tan ciego?» Me acerqué y le toqué el hombro. «Porque amabas, Esteban, y cuando uno ama, confía. Ella usó eso en tu contra». Él levantó la mirada. «¿Y yo también usé eso en tu contra cuando te dejé afuera del avión?» Su pregunta se clavó en mí como una espina vieja que por fin salía a la luz. Lo miré a los ojos. «Sí, hijo, también lo hiciste». Esteban rompió a llorar. No como un adulto, sino como el niño que yo había cargado en brazos tantas veces. Me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que me desvaneciera. «Perdóname, mamá. Perdóname por no haber estado contigo, por no ver lo que te hacía, por no defenderte». Yo lo rodeé con los brazos. «Te perdono, hijo, pero ahora tienes que hacer lo correcto, por ti y por los niños». La puerta se abrió de golpe. Pamela entró como una tormenta, el cabello desarreglado, los ojos llenos de rabia. «Así que aquí estás», dijo, mirándome con desprecio. «Ya le llenaste la cabeza de mentiras a Esteban, ¿verdad, vieja manipuladora?» Esteban se puso de pie de inmediato. «Basta, Pamela, ya sé todo». Ella frunció el ceño. Todo que él tomó el sobre y se lo arrojó al pecho. Pamela lo atrapó torpemente. Cuando vio los papeles, su rostro cambió. Primero sorpresa, luego miedo y finalmente odio puro. «¿Te atreviste a espiarme?», gritó. «Eres una entrometida, una vieja que solo sabe meter problemas». Yo mantuve la calma. Lo que hice fue proteger lo que es mío y lo que es de mis nietos. Pamela dio un paso hacia mí furiosa. «¿Y qué? Esa casa también es de Esteban. Teníamos derecho». Esteban la detuvo con un gesto. «No, Pamela, no tenías derecho a mentirme, ni a hacer préstamos a mi nombre sin decirme, ni a planear vender algo que no es tuyo». «Tú no entiendes», Esteban chilló ella. «Lo hacía por nosotros, para tener una vida mejor». «¿Una vida mejor?», respondió él. «O una vida donde mi mamá desapareciera de nuestro camino». Pamela se quedó muda. Entonces, con una voz tan fría que heló la habitación, Esteban dijo: «Quiero que te vayas, hoy mismo». Ella lo miró como si no entendiera. ¿Qué estás diciendo que te vayas?» Ya no hay nada que hablar. Pamela me miró a mí con odio eterno. «Tú hiciste esto. Tú...». Yo respiré profundamente. «No, Pamela, tú lo hiciste. Yo solo quité el silencio. Los gritos, los portazos, las amenazas veladas. Todo eso vino después. Pero nada, absolutamente nada, me dolió tanto como ver a Esteban sentado en el sofá después de que Pamela se fue sosteniendo su cabeza entre las manos y repitiendo: «Perdí años, mamá, perdí años». Me senté junto a él. «No los perdiste, aprendiste, y ahora puedes empezar de nuevo». Él apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Te quedarás conmigo, mamá?». Sonreí con calma. «Claro, hijo, pero esta vez con mis condiciones y con mi dignidad primero». Él asintió limpiándose los ojos. Fue en ese instante cuando comprendí: no había recuperado solo a mi hijo, había recuperado mi voz y mi lugar. Lo que venía después sería difícil, pero ya no lo enfrentaría sola. Los días que siguieron fueron como ver una casa después de una tormenta. Algunos muros seguían en pie, otros estaban dañados, pero al menos ya podía verse el cielo. Esteban y yo hablamos durante horas. A veces lloraba, a veces se quedaba en silencio y otras
Simplemente repetía, «¿Cómo no lo vi, mamá? ¿Cómo no lo vi?» Yo no tenía una respuesta fácil. El amor ciega, la costumbre adormece, y el miedo, ese miedo a enfrentarse a la verdad, paraliza. Pero ahora todo estaba al descubierto. La máscara de Pamela había caído, y lo que quedaba era un campo arrasado donde finalmente podía crecer algo nuevo. Lo primero que hicimos fue visitar al licenciado Ortega. Esteban necesitaba saber exactamente qué pasos podía dar para protegerse de las deudas y de cualquier intento futuro de Pamela por reclamar bienes que no le pertenecían. El licenciado lo recibió con la misma calma con la que me había atendido días antes. «Señor Esteban», dijo, mientras revisaba los documentos, «lo que su esposa hizo es grave, pero aún están a tiempo de protegerse». Le explicó uno por uno los movimientos legales necesarios. El rostro de mi hijo se endurecía con cada palabra. Ha de ser doloroso descubrir que la mujer con la que compartiste tu vida estaba dispuesta a destruir tu patrimonio. Y también a destruir a tu mamá, licenciado, preguntó Esteban con la voz quebrada. Ella puede quedarse con algo mío. ¿No sin su consentimiento?, respondió Ortega firme. Y mucho menos si se demuestra que actuó de mala fe. Salimos de la oficina un poco más ligeros, aunque el camino por recorrer fuera largo. Las siguientes semanas fueron difíciles. Pamela no se resignaba. Mandaba mensajes agresivos, hacía llamadas llorando, amenazaba con llevarse a los niños, con contar su versión a la familia, incluso con demandarnos. Pero cada intento fallaba cuando se topaba con los documentos. Las pruebas eran sólidas y, más aún, la verdad estaba de nuestro lado. A pesar de todo, yo temía por mis nietos. Ellos no tenían la culpa. Cuando los veía, corrían hacia mí, como si nada hubiera ocurrido. «Abuela, abuela, ¿nos haces arroz con leche?» «Claro que sí, mis niños hermosos», respondía abrazándolos más fuerte de lo normal. Pero por dentro me quebraba pensar que ellos estaban atrapados entre adultos que habían fallado en proteger lo más sagrado, la familia. Una tarde, Esteban me dijo, «Mamá, quiero pedirte perdón otra vez, no solo por el aeropuerto, sino por todos estos años en los que permití que te trataran mal». «Hijo», le respondí tomándole la mano, «así es la vida. Todos cometemos errores. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que hagas con lo que sabes ahora». Él me miró con los ojos brillosos. «Quiero que sepas que pase lo que pase, nunca dejaré que nadie vuelva a faltarte al respeto. Eres mi madre, mi familia, mi raíz». Sentí un calor suave en el pecho, ese tipo de calor que no viene del cuerpo, sino del alma. Poco a poco, la casa recuperó un silencio distinto. Ya no era el silencio tenso que existía cuando Pamela mandaba en todo, criticando cada cosa, imponiendo reglas. Era un silencio tranquilo doméstico, lleno de pequeños sonidos cotidianos, el hervir del café, el voltear de las páginas de un libro, la risa espontánea de mis nietos cuando venían a visitarnos. Yo volví a bordar. Volví a preparar tamales los fines de semana. Volví a caminar al mercado sin sentir el peso de la tristeza en los hombros. Era como si una parte de mí, una parte que creí enterrada, hubiera resucitado. Una mañana, mientras yo hacía café, Esteban entró a la cocina. «Mamá, estuve pensando». «Sí, hijo, quiero que vivas aquí conmigo, para siempre si tú quieres. No quiero que vuelvas a sentirte desplazada». Sonreí, pero negué suavemente. «No, hijo, ya viví aquí muchos años. Ahora me toca a mí tener mi propio espacio, decidir mis tiempos, respirar tranquila. Eso no significa que no te quiera. Significa que me quiero a mí también». Él bajó la mirada entendiendo. «Entonces, ¿nos visitas?».
¿Cenamos juntos? ¿Compartimos domingos? Eso siempre respondí. La familia se construye todos los días, no solo bajo un mismo techo. Con el tiempo, Pamela fue quedándose sin opciones. Sus mentiras se contradecían entre sí, las deudas la alcanzaron y hasta su propia madre comenzó a distanciarse de ella. Al final, se fue a vivir a otra ciudad. Intentó llevarse a los niños, pero no pudo. Un juez determinó que hasta que sus asuntos legales no estuvieran resueltos, no podía quitarles la estabilidad que tenían con su padre. El día que se fue, definitivamente Esteban me llamó por teléfono. Mamá, ya se acabó. Cerré los ojos. Ahora empieza algo mejor, hijo, te lo prometo. Un año después, las cosas eran diferentes. Esteban había empezado a reconstruir su vida. Mis nietos crecían felices. Y yo había encontrado un equilibrio que jamás pensé recuperar. Incluso retomé algo que había abandonado por años, mis sueños. Comencé a vender mis bordados en línea, a viajar a pequeños pueblitos cuando tenía dinero ahorrado, a conocer mujeres de mi edad con historias que me inspiraban. Ya no caminaba encorvada por el miedo, ni callada por costumbre, ni rendida ante la vida. Cierto día, mientras bordaba en el patio, Esteban se acercó con una carta. Mamá, esto llegó para ti. Lo abrí. Era una postal de Veracruz, un atardecer sobre el mar. Unas palabras escritas con tinta azul decían: La mujer que renace no tiene edad. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Con cariño, tu hijo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas tibias dulces, de esas que limpian, no de las que duelen. Hoy, mientras te cuento esta historia, pienso en todas las mujeres que, como yo, han sido relegadas, humilladas, dejadas a un lado, como si no importara. A ti te digo algo desde el fondo de mi corazón. No dejes que nadie decida tu valor. No permitas que te vuelvan invisible. No olvides que mereces respeto siempre. Porque la dignidad no se pide, se mantiene, se defiende, y cuando una mujer decide recuperarla, no hay fuerza humana que pueda detenerla. Gracias por escuchar mi historia. Ahora quiero preguntarte, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Me encantará leerte en los comentarios. Y si quieres acompañarme en más historias como esta, suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Aquí seguimos juntas reconstruyendo nuestras vidas palabra por palabra, con cariño y fuerza,